Bueno, buenos días a todos los estudiantes, igualmente a todos los youtubers, los que van a estar viendo este video. Quiero darles la bienvenida. Quiero decirles que estoy agradecida con Dios porque usted pueda ver este video. Igualmente va a ser usted instruido en la palabra, limpiado por la palabra, transformado por la palabra. Y eso es lo más importante en cuanto a estas clases de la Escuela Sobrenatural del Espíritu. Entonces vamos a iniciar nuestro tiempo de oración como siempre lo hacemos al principio de nuestras clases, ya que es importante realmente pedirle a Dios que continúe cambiando radicalmente esa manera de pensar. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Señor, hoy te damos gracias, Señor amado, por la transformación, por el cambio, Señor, que estás efectuando en nuestra mente, Señor. Para que así la mente caída, Señor amado, no tenga poder, no tenga autoridad, no tenga potestad sobre nosotros, sino que sea la mente de Cristo, Señor amado, la que ahora gobierna, la que ahora tiene la potestad, a la que ahora tenga el dominio sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Por eso, Señor amado, te pedimos, Señor amado, que nos continúes cambiando, Señor amado, de pensar de esa manera torcida a la verdad que es en Cristo. Decidimos abandonar todos estos pensamientos que realmente, Señor, no vienen de ti, pero queremos, Señor, establecer los pensamientos tuyos, queremos establecer la verdad tuya, queremos establecer tu justicia, queremos establecer la pureza de tu santidad en nuestros corazones, Señor amado, para que así podamos pensar correctamente. Padre, Señor, renunciamos a conformarnos o adaptarnos a la mente del mundo. Hemos entendido en nuestras clases, Señor amado, que la mente del mundo es la mente caída. Que la mente natural, Señor amado, del hombre es una mente caída, Señor amado. En el nombre de Jesús, por eso hoy renunciamos. Hoy decimos, no nos vamos a adaptar a la mente del mundo, no nos vamos a adaptar a la mente caída, porque la mente caída ya fue llevado a cabo el juicio de la mente caída a causa de la naturaleza de la serpiente, ya fue juzgada, ya se le hizo el juicio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, Señor amado, ahora podemos tener una nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo corazón en nosotros, Señor. Padre, oramos porque deseamos ser transformados, cambiados en nuestra manera de pensar. Diga allí, tomo la autoridad de Cristo, destruyo fortalezas, obstáculos en mi mente. En el nombre de Jesús, atamos también todo espíritu demoníaco que quiera poner vendas a nuestro corazón para engañarnos en el nombre de Jesús, para llevarnos a tinieblas en el nombre de Jesús. Declaramos que estamos por encima de las jerarquías de las tinieblas y de los poderes diabólicos en el nombre de Jesús. Padre, también renunciamos a esa imagen falsa que el mundo nos enseñó acerca de nosotros mismos. Hoy declaramos y tenemos como tal la certeza, Señor amado, que a través de la obra de Jesucristo y haberlo recibido a Él en nuestros corazones, Señor amado, nosotros tenemos ahora la mente de Cristo. Y en esa mente de Cristo la imagen de Dios, el resplandor de su gloria es clara dentro de nosotros, es clara, es nítida, Señor, no es confusa, no está distorsionada, sino que es perfecta, Señor amado. Así como tu Hijo es perfecto, así como tu Hijo es la perfecta imagen del resplandor de tu gloria, así también lo es ahora dentro de nosotros a causa del nuevo nacimiento. Determinamos usar las armas poderosas espirituales que tienen poder divino para destruir fortalezas, desmantelar engaños, quitar errores ocultos provenientes de filosofías falsas y deformadas. Derribamos razonamientos torcidos. Allí tome la autoridad. Declaramos derribados todo argumento torcido, todo argumento que venga en contra de la verdad de lo que somos en Cristo, en el nombre de Jesús, Señor amado, ahora mismo, Señor, fantasías engañosas, argumentos que están en contra de la verdad, en el nombre de Jesús, Señor amado. Y establecemos que tenemos como única verdad la mente de Cristo Jesús en nosotros. Rompemos, Señor amado, atravesamos con tu palabra, Señor, como martillo, Señor amado, que destruye, Señor amado. Rompemos esas actitudes arrogantes que se levantan en desafío al verdadero conocimiento de quién soy en Cristo, de que soy amada de Dios, de que soy aceptada por Dios, de que Él vive en mí, de que Él es uno dentro de mí, en el nombre de Jesús. Esta es la verdad que se establece, y en esta verdad que se establece dentro de nosotros podemos tener
la autoridad para romper, para que sea tu palabra como martillo, Señor amado, destruyendo toda otra deformación o cualquier otro pensamiento dentro de nosotros. En el nombre de Jesús, capturamos los pensamientos y los doblegamos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la pureza de la verdad dentro de nosotros. Entendemos que la fuente de luz, la fuente de vida, Señor amado, es una fuente de la pura verdad de quién es Dios y de quién es Cristo ahora dentro de nosotros. Y en esa verdad donde no hay pecado, en esa verdad donde no hay mezclas, en esa verdad donde no hay contaminaciones, en esa verdad, Señor amado, es que está establecido ahora nuestro corazón, viendo desde ahora, Señor amado, que la fuente, Señor amado, que fluye, la fuente, Señor amado, con la que yo estoy conectada con el cielo, es una fuente de la verdad, es una fuente de pureza, es una fuente de poder, es una fuente, Señor amado, de resplandor de gloria, es una fuente, Señor amado, donde no hay mezclas, es una fuente, Señor, de agua, donde está limpiando las aguas sucias, donde están limpiándose, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús declaro, Señor amado, que las aguas, Señor amado, en el alma están siendo limpiadas, están siendo lavadas, están siendo purificadas, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Hacemos juicio a las aguas, Señor amado, mezcladas. Hacemos juicio a las aguas que muestran, Señor amado, una transparencia falsa. Estamos haciendo juicio ahora a las aguas que están mostrando, Señor amado, una luz falsa en el nombre de Jesús, Señor amado. Hoy te doy gracias, Señor amado. Hoy te doy gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús declaramos que muros y contramuros de salvación rodean nuestra nueva mente, Señor amado. Declaramos que el Espíritu Santo nos transforma, Señor amado, en toda nuestra parte afectiva, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestra conciencia, en el nombre de Jesús. Y declaramos que la única verdad, quien es Cristo Jesús, quien es la verdad, sin mezclas, sin pecados, es la que está establecida en nuestro nuevo corazón, sabiendo que ahora tenemos una nueva fuente en el nombre de Jesús. Oramos de acuerdo a Efesios 1, 17, 23, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos continúe dando un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, para que Él continúe alumbra con la única verdad, alumbra con la única luz verdadera, alumbra con la única vida, Señor amado, que viene y procede de ti, Señor, nuestros ojos, los ojos del entendimiento en nuestra mente, en el nombre de Jesús, para que así sepamos cuál es esa esperanza a la que todos hemos sido llamados, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia que tenemos, cuál es la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros que hemos creído, según la acción de tu fuerza poderosa dentro de nosotros. Oramos para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hiciste con Cristo, también lo haces con nosotros, sentados con Cristo sobre todo principado, potestad y señorío, y usando tu nombre poderoso, Señor amado, en este siglo. Sometemos todas las cosas debajo de nuestros pies. En el poder de tu palabra, en el poder de tu espíritu, sometemos, Señor amado. Así como todo fue sometido a los pies de Él, Señor amado, así también vemos como también, creyendo, Señor amado, en esta certeza, Señor amado, que todo, absolutamente todo está debajo también de nuestros pies, Señor amado. Y lo diste por cabeza a nuestras vidas. Padre, en Efesios 3, 16, 21, oramos para que los recursos gloriosos, inagotables, fortalezcan nuestro hombre interior ahora mismo. Los que vinieron cansados, los que de pronto vinieron, Señor amado, sin fuerza, los que vinieron, Señor amado, débiles, los que vinieron, Señor amado, como hayan llegado, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos ahora para que la fuente de la fuerza y del poder del Espíritu Santo sea tomando lugar ahora en el espíritu de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, y trayendo esa fuerza y ese poder, Señor amado, también a sus almas, también a la parte corporal, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, así como cuando se toma, Señor amado, una de esas bebidas, Señor amado, energizantes, Señor amado, así también declaro, Señor amado, que ahora bebemos, nuestra alma bebe del poder energizante que viene del poder del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, revelándonos así profundamente que Cristo
sí habita en nuestro corazón. Echamos raíces profundas, Señor amado, dentro de nosotros. Padre, Señor amado, y queremos comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor tuyo, Señor amado, que llena todo nuestro corazón con la plenitud de toda tu presencia. Oramos para experimentar ese amor, Señor amado, aunque es demasiado grande para comprenderlo. Gracias, Señor, porque estamos completamente llenas con esa plenitud de vida, de poder que provienen de ti, Señor amado. Sabemos que todo esto proviene de ti. Sabemos que la fuente que ahora, en la que estamos conectados, Señor amado, es una fuente de la verdad, una fuente de poder, una fuente de amor, una fuente de justicia, una fuente de pureza, una fuente de santidad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Colosenses 1, 9, 13, oramos para ser llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencias espirituales, para comprobar, para andar agradándote en todo, llena de tu conocimiento, Señor amado, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en ese conocimiento. Oramos para continuar siendo fortalecidas, Señor, en nuestro hombre interior, con todo el poder de tu fuerza, con toda la potencia de tu gloria, para que así, con toda paciencia, Señor amado, podamos ser constantes en medio de las pruebas, con gozo, siempre, siempre dando gracias al Señor en todo, que nos hizo aptos para participar de la herencia del reino. Oramos para entender que ya nosotros hemos sido liberados de las tinieblas, hemos sido liberados de la mente caída, hemos sido liberados de la naturaleza de pecado, hemos sido liberados de todo lo que venía, Señor, de la potestad de las tinieblas. Y tú, Señor amado, nos trasladaste al reino de luz y vida de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por tu sangre, el perdón de pecados. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, amén. Bueno, pueden sentarse. Dios les continúe bendiciendo. Si se ven que hay un pequeño cambio, debido a que hay personas que no van a volver por X motivo, tristemente fueron engañadas por el enemigo, pero de todas maneras nosotros sí continuamos. Amén. Recuerden que los que perseveran en el camino son los que ¿qué? Son los que son vencedores. Amén. Los que perseveramos son los que somos vencedores. Bien, vamos entonces directo al grano, vamos a nuestra enseñanza. Allí ven la transformación de la mente caída a una mente del espíritu. Vemos allí la cabeza de la serpiente en donde se encontraba el poder de la mente caída. Pero luego también vemos una nueva mente, que es la mente del Espíritu, donde se encuentra la mente de Cristo Jesús dentro de nosotros. Entonces estas dos fotos son muy dicientes para que podamos entender realmente la temática. Recuerde que es muy importante que usted entienda la temática y el desarrollo de la clase, porque lo que estamos en el tema, lo que vamos a mostrar a través del desarrollo de la clase es esto, de que realmente ya se hizo un juicio sobre la naturaleza de pecado y igualmente se hizo un juicio sobre la mente caída, y que ya la mente caída no tiene autoridad sobre nosotros porque ya fue llevado el juicio en la cruz del Calvario. Entonces, vamos al título mente caída versus mente de Cristo. Cuando estamos hablando de la mente de Cristo, que ya tenemos en nosotros, estamos hablando igualmente de la mente del Espíritu. Ya no es la mente carnal, ya no es la fuente de muerte y de tinieblas que estaba dentro de nosotros, sino que a causa de esa nueva fuente es que podemos tener, vivir, manifestar esa mente del Espíritu o esa mente de Cristo. Entonces, en la introducción, por eso ese puño, me gusta ese puño porque de verdad la fuerza del poder del Espíritu Santo es la que puede atravesar todas esas fortalezas de mentira, puede atravesar esos argumentos de engaño que el enemigo todavía quiere hacer que nosotros como que volvamos otra vez a esa antiguamente, para pensar como la antiguamente, pero nosotros ahora en el poder de Dios no tenemos por qué someternos a esos pensamientos. Podemos vencer los pensamientos. Podemos vencer los pensamientos. Esta mañana me levanté sin ninguna gana de hacer nada, pero dije, no, ¿qué está pasando? Por lo que el cuerpo pueda estar sintiendo, eso no significa que yo me voy a guiar por lo que mi cuerpo sienta. Amén. Y ahí me puse a batallar, sin muchas ganas al principio, pero después sí, mejor dicho, Chicho, trituré esa cabeza de la serpiente y le dije, no. Ya yo tengo una fuente de luz y vida, ya yo tengo el poder del Espíritu Santo, así que lo que está establecido en mi nueva mente es lo de Dios y no lo tuyo, Satanás. Así que te vas con tus sentimientos, te vas con tus maletas para otro lado, porque en este lugar no tienes cabida. Amén.
¿Me siguieron acá? Entonces sí van a haber momentos en que nos vamos a sentir que, ay Dios, pobrecita de mí, estoy cansado, estoy... Pero no nos podemos dejar. Y de verdad que sí, cuando tomo determinaciones como esas, de verdad puedo ver el triunfo de Cristo en mí. Puedo ver que realmente sí se puede. Y llega uno, wow, a estar vigorizados en el Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces allí vamos a ver la introducción. Está en sus bosquejos. En la naturaleza caída también se encuentra la mente caída. Oigan bien, en la naturaleza caída también se encuentra la mente caída. Esta mente mantenía al hombre alejado de Dios y lo hacía vivir como enemigo de él. Cuando miramos la obra de Jesús en la cruz y la corona de espinas puesta sobre su cabeza, vemos un lenguaje profético profundo. Esa corona representa el gobierno de la mente caída. Entonces, si Él experimentó dolores, si Él experimentó angustias, si Él experimentó todo lo que experimentó a través de esa dolorosa corona de espinas, yo quiero que ustedes piensen que ya el juicio sobre la mente caída ya fue llevado. Y esto es importante que lo entiendan, porque ya fue llevado a cabo. Ya nosotros no tenemos un sistema de creencias falso. Nosotros tenemos ahora un sistema de creencias verdaderos porque hay una nueva mente y esta es la mente de Cristo dentro de nosotros. ¿Que necesitamos ser transformados? Sí. En el sistema de creencias, claro que sí. Pero tenemos que entender que ya fue juzgado. Ya el juicio sobre la mente caída fue hecho. Y esto es importante. Entonces allí vemos tinieblas y muerte. Una persona llena totalmente de las cosas del mundo, una persona que lo único que crece en esa mente son creencias falsas, creencias que nada que ver con las cosas de Dios. Pero luego también vemos un cerebro que está lleno de ¿qué? Está lleno de vida, está lleno de luz, está lleno del poder energizante del Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu Santo no es una energía, pongan atención, es una persona, pero esa persona está llena de poder, esa persona está llena de energía. ¿Sí me siguieron acá? Es una persona, ¿ok? Pero esa persona tiene toda la energía divina, de todo el poder. Aún en esa energía y en ese poder de Él se hizo el universo. Así que, así se imaginan ustedes lo que ustedes tienen dentro de ustedes a causa del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Amén. Igualmente, el poder de la resurrección fue el que causó que esa mente caída fuera destruida para que ustedes pudieran ahora tener en ustedes la mente del Espíritu, la mente de Cristo Jesús. Ahí vemos las maquinaciones, ahí vemos la maquinaria, ¿ok? Ya no es una maquinaria de una mente como esa, sino una maquinaria que es de la mente de Cristo. Ahora podemos tener la capacidad para pensar bien, para obrar bien, para hablar bien, para actuar bien. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque sencillamente tenemos la mente de Cristo. Bien, ustedes tienen ahí en el bosquejo, no lo voy a leer porque creo que lo entendimos claramente en la parte de la introducción. Vamos al propósito. ¿El propósito qué es? El propósito de esta enseñanza es que usted entienda que usted va a ser transformado. ¿Me siguen acá? De que realmente sí se puede cambiar la manera de pensar a una nueva manera de pensar. ¿A través de qué? A través de la transformación del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la comunión con Dios, a través de saber que con certeza lo que hay dentro de usted es verdadero, puro, santo, a través también de saber que hay una nueva fuente dentro de usted. Hola Andrés, buenos días. Te ves hermoso y te amo. Ok, entonces en el propósito, comprender que vivíamos bajo una mente caída. Es verdad, vivíamos bajo una mente caída, formada por una sabiduría corrupta alimentada por el pecado y la muerte. La fuente que había dentro de nosotros era de entenebrecimiento, pero ya todo esto ya fue juzgado. Ya el juicio de la mente caída, la fuente ya no es la misma, la mente ya no es la misma, ya no es el mismo corazón tampoco, ni es el mismo espíritu de muerte dentro de nosotros. Y esa manera de pensar de la mente caída producía pensamientos contrarios a Dios y alejados de su naturaleza. Al entender cómo operaba esa mente, podemos discernir cuando un pensamiento proviene de esta antigua forma de pensar. Entonces, cuando yo estoy pensando como el viejo hombre, digo yo, espérate, ¿qué está pasando? Ya yo no pienso de esta manera. ¿Y qué hago? Tengo que llevar en cautividad el pensamiento y no dejarlo que llegue al corazón. ¿Me están siguiendo acá? Y de verdad, cuando llega en el corazón y se ha concebido el mal pensamiento, ahí viene el problema. Entonces,
En esto del propósito, desde esta nueva realidad podemos derribar argumentos, llevar cautivo todo pensamiento que a la obediencia a Cristo, reconociéndonos muertos a la antiguamente y vivos en la nueva vida del Espíritu. Así avanzamos ¿en dónde? En la transformación. Avanzamos en ser transformados, avanzamos en ser transformados. Bien, viviendo la vida de Cristo manifestada en nosotros, capacitados para vivir en la nueva dimensión espiritual de una nueva mente del Espíritu. Amén. ¿Cuántos están contentos por ese propósito de esta clase? Porque de aquí vamos a salir, mejor dicho, hermosos, preciosos, mejor de lo que entramos. Amén. Así que imagínense cuando termine este curso, usted va a estar en los lugares celestiales y ese es el propósito. Les cuento que ya estoy terminando con las temáticas en la Escuela Sobrenatural del Espíritu en Padariporo y ya lo que me faltan son 2 clases. La última clase que voy a enseñar, voy a hacer un resumen de todo para mostrarles a ellos que realmente sí somos en Cristo, somos más que vencedores y sí estamos sentados en los lugares celestiales. Y el objetivo de todas estas enseñanzas es enseñarle a usted a vivir desde arriba y no desde acá abajo. ¿Sí me están siguiendo? Y que realmente, oigan, ¿qué talito si el Señor viniera hoy y nos llevara? No se va a llevar a muchos, porque todavía están abajo comiendo de una fuente que ya no tienen por qué comer, bebiendo de una fuente que ya no tienen que beber, pero engañados en su corazón han amado más las tinieblas que la luz, han amado más la muerte que la verdad, pero eso no sucede con los estudiantes de esta escuela, amén. Bien, entonces vamos al siguiente, al objetivo. El objetivo es entender que la nueva mente del Espíritu es una mente superior. Oigan bien, es una mente superior. Con eso no estamos diciendo que somos superiores en cuanto a superioridad, no. Estamos hablando acerca de que ya no tenemos la mente caída, que ya fue restaurada de nuevo, ¿a qué? A una mente de Cristo, a una mente superior. La mente de Cristo es la mente superior, es la mente de Dios hecha carne, es el pensamiento de Dios hecho carne. Entonces, aunque todavía podamos experimentar las impresiones de la antiguamente caída en nuestra alma, estas deben ser transformadas por medio de la palabra de Dios y de la intimidad con el Espíritu Santo. Esta mañana, si no hubiera tomado autoridad sobre lo que yo estaba experimentando en mi cuerpo, ¿qué hubiera sucedido? Les hubiera cancelado. O hubiera estado, mejor dicho, arrastrando los pies. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es importante entender estas cosas. La nueva mente, de la que le vaya bien, ¿no? Dios le bendiga. Ok. Tranquila. Ok. Entonces, la nueva mente de la nueva creación es la que debe gobernar ahora en nosotros. Sin embargo, la ignorancia acerca de vivir en el poder de la resurrección y la falta de entendimiento de que hemos recibido una nueva mente como resultado de un nuevo corazón pueden hacer más lento el proceso de transformación, que eso es lo que ha sucedido. La mala alimentación de la palabra, la falta de la meditación de la palabra. Se puede usted saber de memoria toda la palabra, se lo digo sinceramente, y tener una vida desastrosa. Entonces no es la memorización, es el meditar en la palabra y luego ser hacedora de la palabra. Amén. Entonces hay que entender estas cosas. Por eso, al comprender esta verdad, permitimos que la mente del Espíritu se establezca como el único gobierno de nuestra vida, llevando nuestros pensamientos, emociones y decisiones ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Podemos hacerlo. Cuando usted comienza como a sentir esa nostalgia y esa depresión, y ay, pobrecita de mí, ay, y se siente como fracasada, como derrotada, como que ay, el mundo se me está cayendo encima. Si usted permite que eso baje a su corazón, va a estar deprimida, va a estar agotada, va a estar derrotada y va a sentirse miserable. Porque eso es lo que hace que la mente caída experimentemos en nosotros, para que nos sintamos de esa manera. Pero gloria a Dios porque Jesucristo ya hizo el juicio. Oye, ya fue hecho el juicio, ya fue, no que vaya a ser, ya fue hecho el juicio, ¿ok? Ya fue hecho juicio. Entonces, vamos a comenzar con nuestro desarrollo de la clase. Si ustedes miran allí, dentro de esta imagen hay una fuente de luz y vida. Esto fue antes de la caída, ¿ok? Y esto que fluía de este corazón en la dimensión espiritual, oye bien, es la que gobernaba la parte del alma, la parte del cerebro.
Por lo tanto, el hombre gozaba absolutamente de todo lo que venía de Dios en su corazón. Él gozaba de los buenos pensamientos de Dios, gozaba de la sabiduría de Dios, gozaba del poder de Dios, gozaba de todo, absolutamente todo. Y esto era lo que él aplicaba a través de su vida. ¿Me siguieron acá? Y esto fue lo que fue perdido, pero igualmente fue restaurado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Lo que tenemos que aprender ahora es destruir el sistema de creencias falso para vivir en el nuevo sistema de creencias que viene a ser en la verdad de Jesucristo. Bien, entonces es importante que miren esto, esa fuente, cómo se llegaba. Allí puse las diferentes partes del cerebro con respecto a que al gobernar esto en el hombre, que era la fuente de luz y vida, al gobernar la vida, el aliento de vida que fue dada al hombre, pues sencillamente el hombre vivía en su alma totalmente sujeto, ¿qué? A la vida de Dios, al pensamiento de Dios, a la sabiduría de Dios. Recuerden que Dios no es un Dios amargado. Entonces, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía esa fuente de gozo? Pues mantener al hombre siempre que gozoso. ¿Tenía que trabajar? Claro que sí tenía que trabajar. Tenía que labrar el jardín. Tenía que cuidar de lo que Dios le dijo que tenía que cuidar. Pero lo hacía ¿con qué? Con gozo. Lo hacía con gozo. Había paz, había reposo en él. Todos esos frutos del Espíritu que vemos, igualmente amaba a su esposa. Amaba a su esposa como a él mismo. Amén. Bien, entonces, importante entender esto porque todo eso lo perdemos cuando viene la caída. Salmo 36, 9, es un versículo muy bonito, dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Entonces, ¿qué era un manantial? Un manantial de vida donde había luz. De ahí que, oigan bien, si se acuerdan del rostro de Jesús cuando fue transfigurado, dice que el rostro de él brillaba como el sol, ¿ok? ¿Por qué brillaba como el sol? Porque sencillamente lo que salía de la fuente era luz y vida en la dimensión espiritual. Y eso hacía que ¿qué? Que eso resplandeciera en su rostro. En sus pensamientos estaba solo lo de Dios. Bien, entonces, cuando vemos a Jesús encontramos esa manifestación perfecta de esa mente alineada con el Padre. Eso lo vimos el día de la transfiguración. Jesús vivía, pensaba y actuaba ¿desde dónde? Desde la fuente ¿de qué? Del corazón. ¿No les parece a ustedes genial eso? ¿Okay? Pero igualmente ahora nosotros, que esa es la parte del desarrollo, igualmente nosotros ahora podemos estar pensando en estas cosas. Bien. Juan 6:38. Juan 6:38. Perdón. ¿Les di Juan 5:19? No, perdón. Vamos a leer primero Juan 5:19. Vamos a leer todos Juan 5:19. Los que tienen la Biblia la pueden abrir. Cuando yo les pida el favor, pues abran la Biblia. Cuando no, pues hay versículos que lo coloco ahí en el tablero. Juan 5:19. Juan 5:19 dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve, hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿qué? El Hijo igualmente. ¿Por qué? Porque sencillamente Él tenía un entendimiento totalmente lleno del poder de la luz, de la vida, del Espíritu del Padre dentro de Él. Por lo tanto, Él podía accionar todas estas cosas como debía de ser. Bien, Juan 6:38 no lo voy a leer. Juan 14:10 tampoco lo voy a leer. ¿Okay? En Jesús, entonces miremos un momentico aquí, en Jesús vemos restaurado el modelo original. Este era el modelo original y cuando Dios se hace carne, ese modelo original que venía del primer hombre, oigan bien, que venía del primer hombre, ¿ok? Venga para acá, Sonia. Buenos días. La tengo que abrazar. Ok, entonces tenemos que entender que en Cristo Jesús ya tenemos el original dentro de nosotros de nuevo. Entonces nosotros también podemos igualmente en esa fuente de luz y vida podemos estar pensando
como Dios. Podemos estar actuando como Dios. Amén. ¿Sí me siguen aquí a la idea de la línea profética de lo que estoy hablando? Bien, entonces, recuerden que ese es el diseño que Dios tuvo desde el principio. Okay, esto fue antes de la caída. Desde el principio, una mente que piensa desde la vida, una mente que es iluminada por la luz divina y una mente que vive en perfecta armonía con el reino de Dios. Esa es la mente que usted ahora tiene. Esa es la mente que se nos fue dada en el principio. Pero también esa fue la mente que fue perdida. Esa fue la mente que se perdió, o sea, la mente caída que vino a ser en el hombre. Pero gloria a Dios, tenemos a uno que nos restauró de nuevo. Bien, entonces vamos a mirar ahora en ese punto A, la capacidad de la mente del espíritu tanto antes como después de la caída. Esto es importante entenderlo. Esto es importante. Hola. Esto es importante entenderlo, ¿ok? La capacidad que hay en el corazón después de la caída. La capacidad igualmente que tenía el corazón antes de la caída, ¿ok? Es importante entender. No perdió la capacidad. El corazón no perdió la capacidad. Lo que perdió fue la fuente de luz y de vida. Por lo tanto, la capacidad era ahora diferente. Era una capacidad que era para el mal y no para el bien. ¿Me siguieron acá? Entonces continúa. La mente continúa. El espíritu del hombre continúa dentro del hombre. Pero ya no con la fuente que tenía anteriormente. Entonces vamos a leer acá. Vamos a leer aquí todos juntos. Vamos a leer. Cuando yo les pida que leamos, por favor, sí les pido que lean conmigo. Es muy importante. Bien, dice así, la capacidad de la mente del Espíritu Santo antes como después de la caída. Para entender el poder de la mente, del corazón en el Espíritu, debemos recordar 3 imágenes que las Escrituras nos permiten comprender. La mente como un vientre, ¿okay?, donde se deposita una simiente que tiene la capacidad de concebir y dar a luz. ¿Continúa siendo así ahora después de la caída? Continúa siendo así. ¿Okay? Luego también la mente como una tierra. Jesucristo nos dio el ejemplo de la tierra y una semilla sembrada. Tiene la capacidad la mente tiene la capacidad de todavía de ser una tierra donde se siembra la palabra de Dios, o también se puede sembrar la palabra del hombre, o también se puede sembrar la palabra del diablo. ¿Okay? Entonces, ¿continuamos con esa capacidad? Claro que sí, pero ahora es diferente. De todas maneras, en la mente como una tierra donde se siembra una semilla que puede producir fruto bueno o malo. Luego viene la mente como el lugar donde se deposita un pensamiento. Continuamos nosotros pudiendo desarrollar un pensamiento, concebirlo, desarrollarlo y dar a luz a ese pensamiento. Sí, se puede. Recuerden algo para que no se les olvide, para terminar acá con este punto A. La capacidad de concebir, la capacidad de engendrar, la capacidad de concebir y dar a luz no se perdió. Lo que se perdió fue la fuente de luz y vida. ¿Lo entendieron acá? Y esto es importante que lo entiendan. Porque aquí continuamos generando lo mismo. Lo mismo, pero de una naturaleza caída. Ya de una fuente que de luz, perdón, de tinieblas y de muerte. Ya no de la luz verdadera, sino de muerte. ¿Amén? Bien, entonces, entonces la mente como el lugar donde se deposita un pensamiento, una semilla que tiene la capacidad de concebir, gestar y finalmente manifestarse. Entonces, ¿continúa la misma capacidad en el hombre? Continúa la misma capacidad en el hombre. Pero en los que somos nuevos, en los que somos nuevos creyentes con un nuevo corazón, un nuevo espíritu, las cosas ya cambiaron. Oigan, las cosas ya cambiaron. Ahora podemos discernir los pensamientos malos para no concebirlos. Te ves hermosa, Joana. Estás súper elegante, hermosa te ves. Te ves como una reina. Imponente como el sol. Okay. Uy, estoy toda inspirada hoy, Dios mío. Gloria a Dios. Ok, bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Amén. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. Bien. Ya, ok. Podemos mirar las 3 cosas. Podemos mirar las 3 cosas. La mente como un vientre,
la mente como una tierra y la mente como el lugar donde se deposita un pensamiento. Entonces, en Santiago 1, 14, 10, 15, habla acerca de que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz, ¿qué? El pecado. O sea, el pensamiento viene al corazón. Si es un pensamiento malo, pues ¿qué va a suceder? Pues vas a concebir un pensamiento malo y esto se va a separar de Dios. Pero gloria a Dios que tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Amén. Amén. ¿Tenemos o no tenemos al Espíritu Santo? Él nos redarguye. Oye, Él nos redarguye. Lo que Él quiere es que ese pensamiento malo no llegue a tu corazón para que tú no lo concibas y no deja luz el pecado. Amén. Entonces, esto es importante que lo entendamos. Ahora, como semilla en la tierra, Mateo 13:23. Mateo 13:23. Yo creo que ya puede cerrar la puerta abajo, ¿verdad? Ya se la cerró, gracias, pastor. Ok, Mateo 13:23. El que fue sembrado ¿en qué? En buena tierra. Ese es el que oye la palabra, la entiende y ¿qué? Y da fruto. Recuerden por favor apagar sus celulares o los ponen en silencio. Bien, el que fue sembrado en buena tierra. El que fue sembrado ¿qué? En buena tierra. ¿Cuántos tienen un nuevo corazón? ¿Cuántos tienen un nuevo corazón? Entonces, si es un nuevo corazón, es una nueva tierra, es una buena tierra para sembrar ¿qué? La palabra incorruptible de la palabra de Dios. Y ya fue sembrada la única semilla. Oigan, ya fue sembrado este árbol de vida dentro de usted. Ya este árbol ya está ahí. Ya está establecido. Ahora lo que no permitamos, lo que no debemos de permitir es que sean sembradas otras semillas que no vienen de Él para no hacer del corazón una selva. ¿Me siguieron acá? Él lo que quiere es tener un huerto. Él quiere que nosotros vivamos en ese mismo estado del huerto del Edén. Ya no con este bicho ahí, con este árbol ahí, sino con el único, ¿ok? El único establecido en nuestro nuevo corazón. ¿Me siguieron acá? Amén. Bien, entonces, también podemos ver la imagen del vientre espiritual, donde la palabra o la promesa de Dios puede ser concebida para dar vida. Ahí no queda bien. Sí. Ok, pero hay uno al lado del hermano David. Sí. Entonces póngalo al lado suyo. Es lo único que nos queda. Ok, tranquilas. No, vamos a... Ok. Ok, no, estamos conectados. ¿Cuántos están conectados? No vamos a salir de la conexión. Diga, no voy a salir hoy de la conexión, porque la fuente es permanente y constante dentro de mí. Amén. Ok, bien. Entonces, también vemos la imagen del vientre espiritual. El vientre espiritual, donde la palabra o la promesa de Dios puede ser concebida para dar vida. ¿Qué fue lo que sucedió en el vientre de María? Lucas 1:38. Cuando el ángel le habla acerca de la promesa de que ella recibiría la simiente incorruptible de Dios en su vientre, mire lo que dijo ella. Lucas 1:38. He aquí la sierva que del Señor, hágase conmigo conforme ¿qué? A la palabra. O sea, conforme a tu palabra. Conforme sí a la voluntad, pero la voluntad de Él era de acuerdo a la palabra. ¿Y cuál era la voluntad de la palabra? Sencillamente que ella pudiera concebir en su hijo, en su corazón. Ok, tranquilo, no se preocupen. En su corazón, la vida de Dios. Ok, y eso fue lo que sucedió. Amén. Bien, entonces, importante esas cosas, ¿ok? Importante estas cosas. Bueno, en Génesis 2:7, entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo de vida, ¿qué hizo? Que él se conectara ¿con qué? ¿Con qué? Con la luz y vida. Diga, la fuente dentro de mí es una fuente de luz verdadera y de vida verdadera. Y cuando estoy hablando acerca de luz verdadera y vida verdadera, es porque el enemigo nos trata de mostrar una luz falsa y una verdad falsa en nosotros, de la cual ya nosotros no tenemos arte ni parte. Amén. Bien, entonces,
Ese soplo de vida permitió que la mente del corazón del espíritu del hombre proyectara en su pensamiento la imagen de Dios, luz, vida, una imagen resplandeciente de pureza, gloria e inocencia. Ya vimos la primera ¿qué? La mente antes de la caída. Entonces, así es como estamos ahora nosotros conectados. Tenemos que vernos en la dimensión del espíritu. No te puedes ver en la dimensión natural humana. No te puedes ver tampoco en la parte fisiológica, corporal y morfológica de tu cuerpo. No. Hay una dimensión espiritual. Y esta es la parte que es importante ahora para nosotros entender. Ya no estás en una fuente de mentira, ya no estás en una fuente de tinieblas, ya no estás tampoco en una fuente de muerte, sino que estás ahora conectado a una nueva vida. Amén. Bien, entonces, vamos a volver otra vez. Bien, vamos a mirar cómo la serpiente sembró una semilla de mentira en la mente del corazón del hombre. Recuerde que estamos hablando acerca de la capacidad del corazón antes y después de la caída. ¿Continúa la capacidad del corazón? Ok, pero ahora en esta nueva vida, en esta nueva creación que tenemos ahora la mente de Cristo. Tenemos un nuevo corazón y tenemos la capacidad de realmente dejar que la mente de Cristo, el pensamiento que es Cristo Dios dentro de nosotros pueda prevalecer. Y no la del diablo. 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 Pero tenemos que permitir la transformación de nuestra mente, la renovación de nuestra mente dentro de nosotros. ¿Me siguieron acá? Y esto es importante que lo entiendan. Bien, entonces, en este punto B, como la serpiente sembró una semilla de mentira en la mente del corazón del hombre. Dios había creado al hombre con una mente de un corazón puro, cuya tierra solo había recibido la palabra de Dios, que es espíritu y vida. En cierta manera voy a decirles algo. El corazón del hombre era virgen. Y cuando estoy hablando que era virgen, era porque él no había oído palabras de ningún otro ser, ni había estado comiendo palabras de nadie más, ni había estado teniendo comunión con ninguno más, sino solamente con Dios, con el árbol de vida. ¿Me siguieron acá? Y esto es importante que lo entiendan. Esto es importante que lo entiendan, ¿ok? Porque cuando le llega la semilla extraña de este ser, espiritual que tomó a la serpiente, ahí fue donde recibe en su corazón una semilla de unas palabras mentirosas que ella concibe en el corazón. Entonces, ¿qué hizo? Oír. Y después de que oyó, recuerden la capacidad, después de que oyó, ¿qué pasó? Concibió. Y después de que concibió el pecado, ¿qué pasó? El pecado concibió ¿qué? La muerte. ¿Sí me están entendiendo a esa capacidad del corazón? Pero tenemos que entender diferentes cosas y eso en el desarrollo lo estaremos viendo con respecto a la capacidad de mi nuevo corazón. Diga, yo tengo un nuevo corazón. Por lo tanto, en el nuevo corazón tengo una mente nueva. Tengo la mente de Cristo. Por lo tanto, hay una capacidad diferente en ese nuevo corazón. Tengo la capacidad, de rechazar las semillas que vienen del enemigo. ¿Cuántos glorifican a Dios? Tomarlas en cautividad y decir, no las voy a concebir, no voy a dar a luz al pecado, no me voy a dejar por la tentación, puedo destruir. ¿Por qué? Tengo una fuente nueva. Tengo una fuente nueva dentro de mí. Tengo una fuente nueva dentro de mi corazón. Ya no es la fuente de tinieblas y de muerte. Entonces puse allí el corazón oyendo. E igualmente puse la destrucción del corazón en cuanto a las palabras que ella recibió. Bien, entonces, Génesis 3.1 explica la caída. Ya se las he hablado varias veces, yo creo que no tengo que volver otra vez a repetirles. Solo de pronto decirles que de ese Génesis 3.1, la serpiente, que era más astuta, le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con esta pregunta, Satanás introduce, la semilla de duda. Ella nunca había oído palabras contrarias a lo que la fuente de vida y de luz le daba a su corazón. Esta es la primera vez que ella oye una fuente diferente. Y esa fuente tenía una semilla. Y esa semilla fue sembrada en el corazón de ella.
Pero ¿cuántos están gozosos? Porque al no perder la capacidad del corazón de ser sembrada la semilla, concebir y dar a luz, ahora hemos podido también nosotros recibir la palabra Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Esa es la nueva capacidad. Esa es la nueva capacidad del nuevo corazón. Pero no solamente allí, concebimos la vida de Dios, concebimos la palabra incorruptible, concebimos a Cristo dentro de nuestros corazones. ¿Y cuántos han dado a luz el poder de la resurrección? Eso es lo que usted tiene ahora dentro de usted. Y hay una gran diferencia en eso. Hay una gran diferencia en eso. Entonces, en Génesis 3:6 vio la mujer que era bueno para comer, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces ya cuando le llegó, ella concibió la mentira, ya vuelve a mirar el arbolito y dice, es codiciable. Se ve bueno. Está deseable. ¿Por qué? Porque ella había concebido ¿qué? La mentira. Y esto fue lo que ocasionó la caída del hombre. Pero gloria a Dios, tenemos a uno que hizo juicio. Hizo juicio de la mente caída. Amén. Hizo juicio en ese corazón. Hizo juicio de la naturaleza de pecado en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen así? Por eso no sé si se han dado cuenta que he cambiado un poquito en la manera de orar al final, porque realmente ya el juicio fue llevado a cabo en la cruz. El juicio a la serpiente ya fue llevado a cabo en la cruz del Calvario. Y eso fue creo que lo que les enseñé la semana pasada, ¿verdad? Sí, eso fue lo que les enseñé la semana pasada. Entonces, de ahí que hoy le vamos a hacer juicio a la mente caída. Hoy vamos a salir de aquí entendiendo que la mente caída realmente perdió totalmente su autoridad y poder en ustedes. Amén. Hoy tiene que suceder algo, caramba. Ok. Bien, entonces aquí vemos el proceso de la mente. La mentira sembrada afectó el pensamiento de ella. El pensamiento afectó el deseo. Oye, el pensamiento afectó el deseo de ella. Y el deseo produjo ¿qué? La acción. Ella agarra y come. Ni siquiera el diablo se lo da. Ella agarra y come por sí misma. Y hace esto. Y se lo da al esposo. Estaba ahí al ladito. El tipo estaba oyendo todo. Ok, sin comentarios. Bueno, entonces, bien, entonces vamos a mirar la mente caída. Vamos a leerlo todos. La mente caída es parte de la naturaleza caída o naturaleza pecaminosa. Y vamos a ver aspectos de esa mente. Una mente llena de oscuridad o entenebrecida, que es lo mismo. Una mente corrompida, una mente vana y una mente cauterizada. Solamente tomé estos tres: mente de oscuridad, mente corrompida, 4, mente vana y mente cauterizada, para entender la extensión de lo que sucedió en la caída que perjudicó la mente del corazón en el hombre. Entonces, en esto, en cuanto a la mente entenebrecida, podemos leer, porque aquí en este versículo vamos a ver varios aspectos, tanto de la mente entenebrecida como también la mente vana. Y dice así, sí, en esos versículos, sí. Ok. Efesios 4:17. Esto pues os digo, vamos a buscarlo en Efesios, rápido, 4:17. Esto pues digo y requiero en el 4:17, Efesios 4:17, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la ¿qué? En la vanidad de su mente. Oigan bien, vanidad. En esa parte de la mente vana, ¿ok? Quiero que entiendan que una mente llena de vanidad o una mente vana es una mente que no tiene propósito, que no puede ver el propósito de Dios, que no está entendiendo que hay un propósito de un plan eterno de Dios dentro de su vida. Entonces cualquier cosa, cualquier propósito, cualquier cosa que haga le va bien. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del plan de Dios en su vida? ¿Cuál es el propósito del plan de Dios en su vida?
¿Usted ya ha llegado a entender cuál es el propósito del plan de Dios en su vida? Sencillamente es que en Cristo Jesús volvamos a ser restaurados a la imagen de Dios. Ahora nos multipliquemos, nos reproduzcamos, nos multipliquemos y llevemos la gloria de Dios a través de nuestra vida. Ese es el propósito. Para eso vino Cristo Jesús, para cumplir ese propósito del cual Dios soñó desde el principio de la caída. Dios quiso que volviéramos otra vez. Dios quiso que nosotros volviéramos en el hombre, volver a establecer la autoridad, volviera otra vez a establecer su imagen dentro de nosotros, volviera otra vez el reino de Dios gobernar sobre el corazón de la tierra. Ese es el propósito. Que en ese mismo propósito usted puede ser mamá, usted puede ser papá, que usted puede ser trabajador, obrero, agricultor, o qué sé yo, cualquiera de las funciones que usted haya desarrollado en su vida. Pero el propósito uno y único de todo ser humano es, oye, en Cristo Jesús, volver otra vez a la imagen de Dios, reproducirnos, multiplicarnos, sojuzgar la ¿qué? La tierra en la autoridad de Cristo y en nuestra identidad en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos gobernar la tierra. No que los demonios ni los reinos de las mentes caídas gobiernen la tierra. Es para que la iglesia se levante y gobierne la tierra. Entonces, cuando hay una mente vana, hay una mente sin propósito. Nos volvemos religiosos. Vamos a la iglesia, nos sentimos bien en la iglesia, llegamos a la casa, llevamos a cabo las funciones normales, pero ¿qué? ¿Estás entendiendo para qué fuiste creado? ¿Estás entendiendo para qué ahora tienes una nueva naturaleza? ¿Estás entendiendo para qué tienes ahora la mente de Cristo? ¿Estás entendiendo por qué Él te ha dado todo poder y toda autoridad sobre la tierra, debajo de la tierra, sobre todos los espíritus demoníacos, sobre todas las jerarquías satánicas? ¿Estás entendiendo realmente que Él traspasó los cielos y se sentó a la derecha del Padre? Oigan bien, y nosotros estamos sentados con Él para ejercer todo poder desde arriba sobre las jerarquías de los demonios, sobre las jerarquías, oye, de todo lo que se mueve en las tinieblas, y aún sobre los poderes maquiavélicos que todos los brujos y chamanes puedan llegar a tener. ¿Estamos entendiendo eso como iglesia de Cristo? Por eso creo vehementemente en mi corazón y con pasión de que algo hermoso va a suceder en Colombia. Porque la iglesia de Jesucristo se va a levantar para creer y para unirse en el propósito del plan eterno que Dios tiene para Colombia. Se lo digo sinceramente. Yo creo que mi nación, Colombia, nuestra nación, está destinada no para ser del anticristo, sino para ser cabeza en Cristo Jesús. Para que Él lleve la gloria, para que este país lleve la gloria de Dios y llene los confines de la tierra. Yo lo estoy creyendo y lo declaro. Así no lo esté viendo, así a veces digo yo, uy Señor, no, pero no, la verdad se establece sobre cualquier mentira. Amén. Y vamos a creer, vamos a hacer un grupo de oración poderoso. Le vamos a dar duro al enemigo. Bien, entonces, ya entendimos esto de la mente vana, una mente sin propósito. Luego viene la parte de, vamos a continuar leyendo, ¿ok? Teniendo el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. Teniendo, ¿qué? El entendimiento entenebrecido. ¿Qué tenían? El entendimiento entenebrecido. ¿Qué teníamos antes? El entendimiento entenebrecido. O sea, estaba a oscuras. No había luz de la verdad. No había vida de Dios dentro de nosotros. Entonces estábamos ¿qué? Entenebrecidos, dice aquí, entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. O sea que el el entenebrecimiento tiene que ver con ¿qué? Con ignorancia. Por eso las tinieblas es fácil que envuelvan, la religión es fácil que envuelva el corazón de las personas, porque la religión es ignorante de la vida del Espíritu en Cristo Jesús. Está muy acostumbrada la religión a sus requisitos,
tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, pero no puedes hacer esto. No, 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 no. Es diferente cuando se vive en la ley de vida del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, entonces, luego viene la mente corrompida. Tito 1:15. Tito 1:15. Tito 1:15 está detrás de Filemón y adelante de Timoteo. Tito 1:15, son solamente 3 capítulos. Dice 1:15, ¿ok? Todas las cosas son puras para los puros. Oye, para nosotros que vivimos en la pureza de la santidad de la verdad, las cosas son diferentes. Pero mira lo que pasa con el corrompido. Pero para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1, versículo 15. Hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. Recuerde la palabra corrupción o corrompido. Recuerde que se va deteriorando, ¿no? No es un proceso inmediato que uno vea la corrupción. Por ejemplo, cuando usted tiene una puerta de metal y usted comienza a darse cuenta que tiene óxido, ¿ok? ¿Qué va a suceder después de un tiempo? Se le va a hacer una tronera al metal, ¿verdad? O sea que paulatinamente se va, ¿qué? Corrompiendo, sin que usted se dé cuenta. Ahora, si usted se da cuenta y usted está viendo, oye, hay algo en mí que no está correcto acá, que está trayendo como corrupción, como que pensamientos extraños y diferentes a la verdad de Cristo. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a poner el antióxido. ¿Y cuál es el antióxido? La única palabra de la verdad en nuestros corazones. Entonces, esto es lo que se producía en la parte de la mente caída, ¿ok? Entonces, en la B, la serpiente sembró una semilla de mentira en la mente del corazón del hombre. Vimos todas las cosas que sucedieron, la mente caída, siendo parte de la naturaleza caída pecaminosa, ¿ok? Vemos cómo fueron esos aspectos de esa mente, pero digan, vamos a declarar después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, ya no tengo una mente ni de oscuridad, ni corrompida, ni vana, ni cauterizada. Tengo la mente de Cristo. Tengo la fuente de luz y vida dentro de mi interior, en el nombre de Jesús. Y respire profundo, respire esa fuente de luz y vida. Respire esa limpieza tan profunda de la pureza de la verdad. Recuerde que en la verdad de Cristo no hay pecado, no hay suciedad, no hay corrupción, no hay podredumbre. Lo que hay es pureza. Lo que hay es pureza. Gracias, Señor. ¿Cuántos de ustedes, más que todo las mamás, cuando vamos a lavar la ropa, que está en la ropa sucia, huele a feo? ¿Cierto? Huele a feo. Es una ropa sucia, es una ropa sudada, es una ropa que está contaminada, es una ropa, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos les gusta oler después de lavarla? ¿No les parece eso tremendo? Hoy quiero decirles esto. El efecto de la lavadora que se llevó a cabo en su ropa es el mismo efecto que la palabra de la pureza, de la verdad, lleva a cabo en su nuevo corazón. Uy, qué lindo ese ejemplo. ¡Mua! Gracias, porque solamente hablo las palabras que vienen de Él. ¿Sí me siguen acá? Y es importante que entendamos eso, que realmente la fuente que ahora tenemos dentro de nosotros es una fuente pura. Amén. Bien. Entonces, ahora vamos a mirar en este punto C, vamos a ver la relación entre aplastar la cabeza de la serpiente y la corona de espinas en Jesús. ¿Por qué la corona? Ya estuve mencionando algo con respecto de esto en una de las primeras clases, si no estoy mal. Si no, pues vamos a verlo por primera vez, si lo había visto antes, ¿alguien se acuerda o no? Es que como tengo clases en Padariporo y tengo clases, mejor dicho, entonces a veces enseño cosas, sí, ¿verdad? Uy, qué bien, Andrés. Eso, se acuerda él. Ok, entonces, sí, porque tuvimos que entre otras cosas no se la ha llevado. No se la ha llevado, ¿verdad?
Se la tiene que llevar, por favor, para que me la arreglen. Ok, entonces, sí, como un casco. Es rico vivir uno en el mismo sitio donde doy clase, ¿no? Todo lo tengo a la mano. Esta fue la corona, ¿ok? Es un tipo de casco en donde fue metida la cabeza, allí se le fue metida en la cabeza al Señor. No la pongo porque de verdad se cae y se le salen las pullas, ¿ok? Pero ahí lo vamos a tener para que lo entendamos. Bien, esto es importante entenderlo, porque yo quiero de verdad en este punto que usted llegue a entender a tal punto de que usted pueda entender todo lo que produjo la mente caída en usted. Todo lo que se produjo a causa de la mente caída en su vida. Todo lo que usted pensó, todos los traumas que usted hubiera recibido en su niñez, todas las problemáticas que usted pudiera tener emocionalmente, todo lo que usted de pronto en la depresión, en la ansiedad, en la fatiga, esa fatiga crónica que a veces toma lugar en las vidas de nosotros, en la fatiga, en todo lo que tenga que ver emocional, de pensamientos, sentimental, en los comportamientos. Hoy les quiero decir que a causa de esa cruz, de esta corona, ya todo fue llevado en Cristo Jesús. El juicio de la mente caída, ahí fue juzgado. Muy bien, ahí fue juzgado. Ahí fue juzgado. ¿Qué fue juzgado? No solo la naturaleza de pecado, el cuerpo de pecado, ¿ok? Sino también ¿qué? La mente caída. Lo que nos hizo sufrir, lo que nos hizo sentirnos como nos sentíamos, miserables, alejados de Dios, separados de Dios. No, Dios no me ama, Dios esto. Y se forma toda una película pues de que, ay, todo eso fue destruido. Y eso lo van a ver en el sistema de creencias falsos y en el sistema de creencias verdadero. ¿Okay? Entonces, desde el momento de la caída, Dios anunció una promesa profética que señalaba el futuro de la redención del hombre, no solamente de su naturaleza caída, sino también de su mente caída. Amén. De esa mente vana, de esa mente entenebrecida, de esa mente que era enemistad con Dios. Amén. En Génesis 3:15, vamos a ese versículo porque sí quiero que lo abramos para que entienda por qué Dios le profetiza a la serpiente, porque fue a la serpiente que le profetiza. El versículo dice claramente que fue a la serpiente. Cuando tú miras en Génesis 3:14, tú estás mirando que lo que él está haciendo a referencia es a la serpiente directamente. ¿Por qué? Porque fue la semilla de la serpiente. ¿Me están siguiendo acá? La que fue sembrada, creída, aceptada y concebida en el corazón de Eva y luego en el hombre. ¿Me siguieron acá? Por eso es que él hace el juicio. Entonces miren lo que sucede. 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Entonces, ¿a quién se le hizo el juicio? ¿Cuándo se le hizo el juicio a la serpiente? ¿Cuándo se le hizo el juicio? Sí, pero fue que sentenciada para desde Génesis 3:15. ¿Que fue consumado en Cristo Jesús? Ok, pero fue sentenciado y fue una resolución irreversible. No había vuelta para atrás. ¿Me siguen acá? Y quiero que entiendan esto, que esto, el Señor sí cumple su palabra. Si Él lo dijo desde Génesis 3:15 y luego lo cumplió con su Hijo Jesucristo, ya fue hecho en usted también. Porque usted es una hija de Dios. Y luego dice, okay, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí hay mucho para cortar, pero no lo voy a hablar porque hay muchísimo. ¿Okay? Algún día de pronto estudie el versículo en particular y lo desglose todo. Bueno, pero ahora no. Pero luego dice, 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La simiente de la simiente de Dios
o sea, Cristo Jesús, te herirá ¿qué? En la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque en la cabeza es la autoridad, es una parte simbólica de un lugar en donde todo, absolutamente la cabeza es la que rige todo el cuerpo. ¿Me siguieron acá? Entonces había que destruir esa cabeza para que la mente caída que había en la dimensión del espíritu fuera totalmente desmantelada de su poder, de su autoridad y de su dominio. A causa del pecado, la muerte reinaba. ¿Sobre qué? Sobre el corazón, sobre la mente, en la dimensión espiritual. Amén. Bien, entonces vemos claramente que luego también la serpiente le heriría en el calcañar. Entonces, muy interesante esto para que lo entiendan. Muy interesante. Entonces, ¿qué otra cosa? Ok, bien, la relación. Mateo 27, 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Las espinas no aparecen en la creación original. Surgen como consecuencia de la caída. Génesis 3, 17 al 18, como con ustedes tengo un poquito más de tiempo. Génesis 3, 17 al 18, para que entienda esto de espinos y cardos, ¿ok? Para que entiendan también cómo aún el trabajo en la natural puede llegar a producir cansancio, fatiga, mejor dicho, sentirse uno hasta extenuado, ¿ok? Pero miren a esto, maldita será la tierra por tu causa. Aquí le está dando al hombre, aquí le está hablando al hombre. Y luego dice, espinos y cardos te producirá. Vamos al versículo, porque creo que es importante que lo leamos para que entiendan a quién se le fue dada, a causa de qué se le fue dado esto a la tierra. ¿Ok? Versículo 3, 16. Ok, a la mujer le dijo, ok, ya, 17. No voy a hablar de los dolores de parto ni nada de esa vaina, sino vamos al 17 porque vamos en la línea profética del tema que es la mente caída. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la ¿qué? La tierra, ¿por qué? Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Sucedió eso? ¿Cuándo? ¿Después de qué? De la caída. Hermanos, seamos redimidos de verdad de esa mente caída que producía en nosotros, vea, que producía en nosotros el que nosotros comiéramos, oye, espinos y cardos, que produjera espinos y cardos, que produjera aún dolor, comerás con ella con dolor. De verdad, eso es tremendo. Hay mucha más profundidad, no voy a hablar más de esto, solo quiero decirles que ya fuimos redimidos de esta maldición. Ya no tenemos la mente caída, controlada por el dolor, por la maldición del dolor, por la maldición de los efectos que se produjeron a causa de la caída del hombre. El hombre ya fue redimido. Por eso cuando hombres que trabajan 12 horas, 8 horas, lo pueden hacer desde una perspectiva diferente de gozo y no de trabajo. ¿Me siguieron acá? Tengo hoy aquí a un amigo mío y de verdad que uno lo ve a él cómo trabaja él con gozo. Ayer se iba gozoso a trabajar a otro lugar. ¿Sí me están siguiendo? Pero no con la pesadez. Hoy es que tengo que trabajar. Es que tengo que ir a trabajar. Es que, no, qué jartera. No, Dios mío. De verdad, esa maldición fue destruida porque la mente caída ya no está dentro de ti. Puedes ir con gozo a hacer tus labores sin sentir el agobio de la maldición con que la tierra fue maldita, porque la tierra también ya fue redimida por el poder de la cruz. Amén. Bien, entonces vamos a continuar rápido. Entonces, esa corona colocada sobre su cabeza en Cristo Jesús, o sea, cuando fue a Cristo, ¿okay? Vean la corona ahí, representa a Cristo cargando sobre su ¿qué? Sobre su mente. Todo el resultado de ¿qué? De la mente caída del hombre.
¿Cuántos se han hecho chichones en la cabeza a causa de un golpe? Todos, ¿verdad? Yo una vez me caí en el río y me di con la piedra. Fue impresionante, estaba bautizando a alguien. Y ya se me estaba haciendo el chichón. Y en el nombre de Jesús me puse yo a reprender y a orar. Llegué a Villavicencio, porque estábamos allí en el Sardinata. Llegué a Villavicencio sin chichón y sin nada. ¿Sí me siguen acá? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan esto. Después de que le ponen esta corona, ¿lo comienzan a qué? A golpear. ¿Se puede usted imaginar la desfiguración que vino sobre su rostro? Con todo lo que produjeron las espinas, más los golpes que le daban a la corona de espinas sobre él. Entonces, no quiero que vuelva a mirar la corona de espinas en el aspecto religioso. Ay, le pusieron la corona de espinas, pobrecito. Ay, sufrió. Ay, lloran. No. Denle en gloria a Dios porque él sufrió. Los dolores, la confusión, el entenebrecimiento, todo lo que nosotros por la mente caída hemos sufrido y que ahora hemos sido redimidos a causa de eso. Nunca mire la corona de nuevo como la miraba antes. Desde el aspecto religioso, humanista con que nos habían enseñado. Mírela ahora creyendo que en esa corona el juicio fue llevado sobre la mente caída una vez y para siempre. Fue terminado. Amén. Entonces, en esa corona, continuamos leyendo, Jesús estaba llevando sobre sí el dolor, la confusión, la oscuridad, la distorsión de la mentira de la serpiente, que la serpiente, había producido en la humanidad a causa de la mente caída. Recordemos que la mente fue coronada de muerte por el pecado. Recordemos que la Biblia nos enseña que la muerte reinaba en el corazón del hombre, o sea, en la parte dimensional del espíritu. En esa parte dimensional la muerte era la que reinaba, pero en la cruz ocurrió ¿qué? La victoria. ¿Cuántos creen a eso? ¿Cuántos van a ver la perspectiva del trabajo de una manera diferente? ¿Cuántos van a comenzar a gozarse realmente desde el punto de vista de una mente renovada, una mente restaurada, una mente que ahora es la mente de Cristo, que está siendo transformada y transfigurada a todo lo que la mente caída nos hizo? Amén. Entonces en Efesios 4:23, antes de entrar al 4:23, por eso la corona de espinas no es solamente un ¿qué? Un símbolo de sufrimiento. Ay, sí, sufrió tanto el Señor. Sino la evidencia profética de que Jesús tomó sobre su cabeza el resultado de la caída para destruir el gobierno de la muerte y restaurar al hombre en una nueva mente. El juicio de la mente caída fue llevado a cabo a través de su coronación. Amén. Ahora, por medio del nuevo nacimiento, el hombre puede experimentar la restauración de su mente por medio del Espíritu. Entonces, y yo quiero especialmente nosotros las mujeres, bueno, no sé mucho de los hombres porque yo no soy hombre, pero tengo la mente de mujer. Pero quiero decirles algo, nosotros tendemos más a deprimirnos, aunque ya el hombre también está, oh my God, pero sí nos tendíamos a deprimir más, nos tendíamos a ser más emocionalistas, ¿cierto? A como que, ay, pobrecita de mí, ay, Dios mío, ay, y comenzaba, ay, yo no me quiero levantar hoy, ay, no, mi amor, es que no me siento bien, es que tengo el periodo, es que tengo esto, es que tengo lo otro, y mejor dicho, Chicho, el show completo, la panorámica de toda una mente caída, subyugada en usted, subyugándola a usted. Ajá, pero estamos por encima de las hormonas. Oigan, hermanas amadas, mujeres hermosas, usted está por encima de sus hormonas. Usted ya no vive en el estado físico corporal, sino usted vive desde la fuente de luz y vida que toma lugar en su mente, que toma lugar en su alma y que toma también lugar en su parte fisiológica, corporal y morfológica. Entonces véase por encima. Por eso los dolores de parto. Hay mujeres que le creen a Dios
y le han creído a Dios y no han experimentado dolores de parto. Y ustedes saben lo que es un dolor de parto, las que han tenido hijos. ¿Ok? ¿Me siguieron acá? Bien, entonces continuamos. ¿Cuántos están contentos porque ya el juicio de la mente caída fue hecho? Entonces voy a preguntarle ya después para terminar esto. ¿Cuántos de ustedes están creyendo que tienen una nueva mente? ¿Cuántos creen que ya el reinado de la muerte que había sobre su mente ya fue destruido? Entonces, ¿significa que usted puede pensar diferente? ¿Significa que usted puede ser transformado en su manera de pensar? ¿Significa que usted realmente puede pensar desde la mente de Cristo, desde esa nueva fuente que tiene dentro de usted para pensar con gozo, para pensar realmente en el amor, para pensar en la compasión, para manifestar todo lo que viene de Él en usted? ¿Sí puede o no puede? ¿Por qué no lo hace? Estamos haciéndolo. Diga, pastora, estoy haciéndolo. Diga, estoy haciéndolo. Estoy haciéndolo. El Señor me está transformando. Diga, el Señor me está transformando. Cuando yo salga de esta escuela, estaré arriba y no acá abajo. Amén. Bien, entonces, vamos a mirar segundo punto. Este segundo punto es impresionante. Jesucristo nos da la victoria total sobre el estado de la mente caída. Antes de la cruz, como vimos que Él fue coronado con esa corona de espinas. Luego, cuando fue crucificado, muriendo y descendiendo, resucitando. ¿Ok? Después de la caída, miremos lo que dice la diapositiva. Después de la caída, la mente del hombre quedó, ¿qué? Separada de la fuente de ¿qué? De vida de Dios. El entendimiento fue, ¿qué? Entenebrecido. Y el pensamiento humano quedó sujeto, ¿qué? A una naturaleza dominada ¿por quién? Por el pecado y la muerte. ¿Cuál era la fuente que había en la dimensión de la mente espiritual del hombre? ¿Una fuente de qué? De muerte y qué? Y tinieblas, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo iba a pensar el hombre? No iba a pensar nada bien. ¿Por qué? Porque la muerte, el estado de muerte en que se encontraba el espíritu, hacía que su alma se dejara llevar por todo lo que su carne pudiera experimentar. ¿Amén? Bien, entonces, el plan eterno de Dios fue restaurar al hombre completamente, no solo perdonando su pecado, sino liberándolo del dominio de la mente caída. Por eso Jesucristo vino como el segundo Adán, para confrontar y vencer el estado en el que la humanidad había quedado. Antes de que Él fuera crucificado, hubo un acto proféticamente profundo cuando los soldados colocaron la corona de espinas sobre Jesús. Bien. Vamos a estar explicando esto y es importante. Las palabras de la serpiente, vamos a leerlo todos juntos. Las palabras de la serpiente fueron semillas ¿de qué? De mentira, que Eva recibió ¿dónde? En la mente de su corazón. Que hasta ese momento era una tierra virgen, como les enseñé. Ella no había oído palabras diferentes de otro ser. Solamente ella recibía de la única fuente que había en ella, en su corazón, que era la fuente de luz y de vida. Amén. Y esa semilla comenzó a producir una transformación negativa en su mente. Ya teniendo una fuente de muerte y de pecado, pues el pensamiento humano comenzó ¿qué? A cambiar. Lo alteró. Diga, lo deformó. Y lo llenó de un estado de muerte y tinieblas. Desde ese momento el hombre comenzó a proyectar una imagen degenerada de sí mismo, muy diferente a la imagen divina con la que fue creado. ¿Qué hizo la mente caída? Trastocó, desconfiguró, desfiguró la imagen de Dios. Al haber ahora, repitan, al haber ahora una fuente diferente en el corazón del hombre. Entonces, teniendo este pensamiento en este hilo profético de desfigurar, ¿okay? Vamos a mirar algo muy profundo con respecto a lo que sucedió en la cruz del Calvario. Antes de que Jesús llegara a la cruz, ¿qué fue lo que sucedió en él? Miremos.
Vamos a leerlo todos juntos y yo quiero que usted entienda eso. Yo quiero que usted entienda que la mente caída en el hombre produjo una desfiguración total. Nos veíamos como monstruos degenerados. Usted dice, ay, pastora, de verdad que yo lo pongo a un extremo extremista. Pero les voy a decir algo. La mente animal, terrenal y diabólica es algo realmente asqueroso. De verdad que es algo terrible. Si no, miremos lo que está pasando con el hombre de los últimos tiempos. El carácter que describe Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, con respecto al hombre de los últimos tiempos, es un total degenerado. ¿Pero a causa de qué? A causa de la mente caída. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús y la razón por la cual Jesús fue desfigurado? Ay, el Señor fue desfigurado. ¿Por qué fue desfigurado el Señor? Ya no quiero que piensen de esa manera religiosa. Ay, pobrecito, y se van a Semana Santa. Ya estamos cerca de la Semana Santa. Y salen, pero mejor dicho, tienen que llevar una caja de Kleenex para poderse limpiar todos los mocos que le salen por... Oh. No, yo quiero que usted entienda lo profundo de la razón. Que Él fue desfigurado porque usted estaba desfigurada a causa de la mente caída, a causa del pecado dentro de usted. Por eso fue que Él tuvo que ser desfigurado. Fue nuestro pecado, Dios mío. Él prestó su cuerpo para ser desfigurado. Porque allí estaba, ahí estaba haciéndole juicio a la mente caída que nos desconfiguró, que nos desfiguró de la verdadera imagen de Dios en nosotros. Entonces, nuestro pecado desfiguró todo su ser. La palabra desfigurar, ¿qué significa? Desemejar. O sea, ya no éramos a la semejanza de Él, sino éramos a la semejanza animal, terrenal y diabólica. Alteró, miren esto, deformó, descompuso o descomponer la figura ¿qué? Original. ¿Cuál era la figura original? ¿Cuál era la figura original? ¿Cuál era la figura original? La luz, que es vida, la imagen de Él. Porque había una fuente que estaba totalmente, siempre, permanentemente alimentando al corazón. Por lo tanto, todo lo que se reflejaba en el hombre era luz y vida. Amén. Entonces, la figura original. Y luego entonces, ¿qué sucedió? Vinimos a ser ¿qué? Totalmente desconfigurados, desfigurados. Ya no era la imagen de luz y de gloria, de vida, sino era la fuente de muerte, la fuente de entenebrecimiento y una mente caída donde gobernaba la muerte a causa de ¿qué? Del pecado. Ay, tremendo. Entonces, esto describe lo que el pecado produjo en la humanidad, una imagen alterada, muy diferente a la imagen gloriosa con la que el hombre fue creado. Entonces, la desfiguración sencillamente es el juicio que Él toma con respecto a la desconfiguración que hubo en nosotros a causa de que la mujer concibió la semilla de la serpiente que lo llevó a que la imagen de Dios en él, que era luz y vida, fuera trastocada para llevarlo a tener una fuente de entenebrecimiento, de tinieblas y de muerte en el corazón. Amén. Entonces es bien tremendo porque estamos viendo desde otro punto diferente todo lo que sucedió en Cristo. Estas son las clases de la Escuela Sobrenatural del Espíritu, hermanos. Esto es lo que yo les enseño. Esto fue lo que Dios me enseñó y todavía me falta. Todavía me falta para lograr esa estatura de madurez. Pero voy allí deseando, anhelando que toda la gloria de Él de verdad se manifieste a través de mi vida. Que realmente haya esa pureza de la verdad que hay ahora en la mente de Cristo pueda realmente tomarme y transformarme. Donde no hay aguas sucias, donde no hay aguas podridas, donde no hay aguas corruptas, sino la única agua verdadera que viene y procede del corazón de Jesucristo.
¿Me siguieron acá? Y eso es importante que lo entendamos. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así es, José. ¿Cómo estarás cuando Él venga? ¿Lo lograrás? Si determinamos en el corazón creer a que sí tenemos la mente de Cristo y que ya todo absolutamente naturaleza caída, el pecado, la muerte, la mente caída, todo lo que produjo esa caída del hombre que yo tenía, ahora fue cambiada, transformada, redimida en Cristo Jesús para tener una nueva naturaleza, para tener la vida divina de Dios dentro de mí, para tener una nueva fuente, para tener un nuevo corazón, para tener una nueva mente, para tener al Espíritu Santo de Dios uno conmigo. Amén. Entonces, allí vimos ya pues esto. Entonces, pero en medio de esta condición caída, Dios preparó siempre la respuesta perfecta. Jesucristo es la simiente hecha carne, sembrada por Dios en el vientre de María. En él se gestó, nació un hombre como en ella se gestó y nació un hombre con una mente pura, con una mente verdadera, llena de luz, llena de vida, que reflejaba perfectamente el pensamiento y el corazón de Dios. Cristo vino a la humanidad no solo para perdonar sus pecados, no solo para darle el tiquete al cielo. Él vino para devolvernos a nosotros la imagen de Él dentro de nosotros, para que nosotros ahora podamos cumplir el propósito del plan eterno de Dios. Establecer de nuevo la autoridad en la dimensión espiritual, para que la luz de la gloria de Él sea llenando los confines de la tierra. Dios, te doy gracias. Que ellos lo puedan entender en sus corazones, Señor. Que no solamente es el perdón de pecados, que no solamente es esto, que no es solamente lo otro. Es el cumplimiento, Señor, de lo que tú planeaste con el hombre en el principio, que fue truncado, pero que en tu Hijo Jesucristo, Señor, fue devuelto otra vez y en una dimensión aún mayor, para que nosotros podamos cumplir, Señor, el propósito del plan eterno. Vivir uno con tu gloria, vivir siendo una con el Padre, en la misma gloria que tu Hijo experimentó. Y ahora, Señor, reproduciéndonos, multiplicándonos, sojuzgando, Señor, la tierra, sojuzgando las tinieblas, sojuzgando, Señor amado, la muerte, sojuzgando, Señor amado, todo lo que viene de la mente caída y estableciendo el único verdadero reino en la dimensión espiritual para manifestar todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo que viene de ti aquí en la tierra. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias por el entendimiento, Señor. Gracias por el entendimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque más y más puedo entender, Señor amado, que todas las otras funciones, que todas las otras cosas en la vida, que como madre, como hija, como esto, Señor amado, son parte, Señor amado, pero el propósito es la imagen eterna de Dios en nosotros. Establecerla, reproducirnos, multiplicarnos y sojuzgar la tierra. Ay, gracias, Señor. Gracias, Señor. Y en ese propósito, Señor, entonces podemos ser siempre buenos padres, buenas madres, podemos ser buenos trabajadores, podemos desarrollar todas las cosas en la vida, en lo natural, siempre y cuando entendamos el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. Amén. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, hermanos, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Él ya lo hizo por nosotros, para que ahora nosotros en Él lo podamos hacer. Para que en Él podamos
vivir en la gloria de Él. Gracias, Señor. En el camino hacia la cruz vemos algo profundamente profético. Todo el cuerpo de Jesús fue ¿qué? Desfigurado y afeado por el ¿qué? Por el sufrimiento a causa del pecado, podríamos añadir allí. No solo su cuerpo fue herido, oiga bien, la corona de espinas dañó su rostro y alteró completamente su semblante. Esto nos enseña que la fealdad del pecado producida por la mente entenebrecida, entenebrecida del hombre, fue puesta sobre él. Todo lo que el pecado había deformado en la humanidad fue cargado sobre el cuerpo de Cristo. Y ahí vemos un versículo, Isaías 56. Di mi cuerpo, ¿qué? A los heridores. Eso significa que Él dio su cuerpo para que fuera desfigurado a causa del pecado que se le fue imputado, su pecado y mi pecado. Amén. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Qué significa esto? A Él le arrancaron los pelos de la mejilla. Venga para acá usted que tiene barba. Venga, David, venga. ¿Qué sucedería si yo le agarrara unos cuantos pelos de la barba a David y se los arrancara? ¿Qué creen ustedes que puede suceder? Y eso que tiene una barbita ahí toda pequeñita. Pero ¿qué le va a suceder? Le voy a arrancar la piel. Y va a quedar ¿qué? Totalmente desfigurado. Ahora, ¿se puede imaginar la corona? ¿Y más los golpes que le dieron a la corona? ¿No fue eso entonces un desfiguramiento total a causa del pecado suyo y mío? ¿Sí me entienden? Y todo esto, y le mesaban la barba. Y era una barba más larga y más protuberante. Gracias. Más frondosa. ¿Se puede usted imaginar que todo eso lo hizo por nosotros? A causa de nuestro pecado. Porque en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Fue por nosotros que Él lo hizo. Amén. Entonces, Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Ahora imagínense los latigazos. Imaginen los latigazos. ¿Qué creen ustedes que cada latigazo traía? Trozos de pedazo de carne. Por eso es que les digo, Mel Gibson sí mostró unas realidades fuertes, pero se quedó en pañales para realmente cómo quedó el cuerpo de Jesús. Y lo vamos a leer ahora. Isaías 1:6. Isaías 1:6. Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida ¿qué? Llaga. Eso fue lo que hizo la naturaleza de pecado en nosotros. Desconfigurados, desfigurados desde la planta de nuestros pies hasta la cabeza. No había en nosotros cosa sana, hermanos amados. El pecado nos tenía llevados, estaba metido en el tuétano de nuestros huesos. La naturaleza caída espiritual tomó lugar en el hombre de manera tal que desfiguró totalmente la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de comportarse. Y lo único que reflejábamos era ¿qué? A un monstruo, a un ser desfigurado. No al hombre que Dios creó en el principio, sino que al que fue después de que cae, de que viene la naturaleza caída en el hombre. Entonces, no estaban curadas, dice, y podrida llaga. Eso era lo que nosotros teníamos, una podrida llaga. Por eso es chévere entender que en Jesucristo, en las llagas de Cristo, ahora yo soy sanada. Porque aún hizo juicio en su cuerpo sobre, esa está buena. Hizo juicio en su cuerpo sobre todas las enfermedades a causa de la maldición del pecado en nosotros.
¿Sí me están llegando a entender aquí? Esa es una perla que ni la había pensado, pero el Señor nos la dio. Amén. Bien, entonces, estas palabras reflejan el estado del hombre bajo el dominio del pecado, una humanidad espiritualmente herida, deformada y separada de la vida de Dios. Pero Jesús tomó sobre sí esa condición. Él cargó la desfiguración que el pecado produjo en el hombre para restaurar la imagen original que Dios había diseñado. Así, aun cuando el pecado había llevado al hombre a vivir en una condición bestial y degradada, Cristo tomó sobre sí todo este estado para redimirlo y abrir el camino para que la imagen de Dios fuera restaurada en la humanidad. Entonces, ¿cuál es el propósito del plan eterno de Dios al enviar a su Hijo? ¿Cuál fue el propósito? Restaurar la imagen de Dios en nosotros, para que nosotros ahora pudiéramos vivir desde esa nueva imagen, para que volviéramos otra vez a restaurar el cielo aquí en la tierra, para que la fuente de luz y vida del cielo pudiera ser ahora aquí dentro de nosotros como iglesia de Cristo Jesús y llenar, oye, los ríos de agua viva, llenar otros corazones, llenar el corazón de la humanidad en Villavicencio y que pueda haber ese avivamiento que tanto estamos anhelando. Amén. Bien, entonces, la ven. Entonces ya vimos la parte natural, ya vimos el juicio que se llevó a cabo sobre la mente caída, ya vimos el juicio también de la desfiguración que el pecado causó en la mente y luego igualmente también en la dimensión espiritual de la imagen. Pero vamos a mirar ahora un punto que es muy importante y es bajar. Descendiendo al corazón de la tierra para destruir la raíz del imperio de la muerte donde había sido entronizada. Tenemos que entender que fue en el corazón, oigan, aquí, en el corazón de la humanidad, donde la semilla llegó, produjo la muerte, y era en este lugar donde estaba entronizada, ¿qué? La muerte, a causa de la semilla de pecado. ¿Me siguieron acá? Entonces, cuando usted comienza a entender estas cosas y comienza a entender, wow, porque yo me acuerdo en pandemia, yo comencé a hacer estas enseñanzas en pandemia. Dios me las comenzó a dar. Pero yo le decía, Señor, hay más. Yo sé que hay más, Señor amado. Yo quiero más, yo quiero más. Yo quiero entender la profundidad de por qué tuviste que bajar, por qué tuviste que estar 3 días allí abajo destruyendo el imperio de la muerte. Yo quiero entender. Porque yo quiero vivir la gloria de Dios en mí. Y quiero que la gloria de Dios se manifieste a través de mí. Ese debe ser el deseo anhelante de nuestros corazones, de verdad. Y todas las otras cosas van a venir añadidas. Todas las demás cosas van a venir añadidas. Yo quiero también una casa, pero primero busco el reino de Dios y su justicia. Y eso será añadido. Todo lo que deseo en lo natural será añadido. ¿Por qué? Porque estoy en el reino. Porque el reino está establecido dentro de mí. Porque busco su reino. Porque busco las riquezas de su gloria. Antes que cualquier cosa en lo natural que es temporal. Busco lo eterno. Amén. Entonces, aquí es importante entender la razón por la cual descendió. Porque uno dice, pero ¿y por qué descendió? ¿Usted nos ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué descendió? ¿Cuál fue la razón por la que descendiera? Porque sencillamente fue en lo profundo del núcleo, del corazón del hombre, donde fue puesta la semilla, que le dio a la muerte su dominio, su poder, en el estado del corazón. ¿Entendieron ahora por qué? Entonces vamos a leer. Las Escrituras nos revelan que la obra de Cristo no terminó en la cruz, ni tampoco en la sepultura, cuando lo sepultan a Él. Después de su muerte, Jesús descendió a lo profundo para confrontar y destruir el imperio de la muerte desde su misma raíz. Para destruir por medio de la muerte al que tenía ¿qué? El imperio de ¿qué? De la muerte. Entonces, ¿qué me está hablando esto? Sencillamente me está diciendo que en la dimensión espiritual de cada uno de ustedes había un imperio, y ese imperio era el imperio de la muerte, y que Él tuvo que bajar. Oye, Él tuvo que bajar, el Dios hecho carne, el Dios que es vida, el Dios que es luz, que se hizo carne, tuvo que bajar, literalmente bajar y destruir el imperio de la muerte que había en el interior del corazón de todos nosotros. Claro que sí, hay una dimensión espiritual que no vemos,
pero sabemos por certeza que sí la hay, porque lo espiritual, lo que no se ve, es lo del espíritu. Es correcto. Y que llevaba a cabo la mente caída, de mantener una mente caída, en donde no podíamos pensar los pensamientos de Dios, estábamos entenebrecidos, estábamos enemigos de Dios, pensábamos totalmente contrario a lo que Dios es y aún con respecto a nosotros mismos. Nos mantenía totalmente sincronizados. Mientras que la fuente de muerte, oigan, mientras que la fuente, aquí estaba el imperio, ¿verdad? Pero también ese imperio le daba el derecho a la fuente de las tinieblas y la muerte, mantenerse constantemente trabajando acá para producirse acá. ¿Me siguieron? Para tomar la mente del hombre, la parte del alma del hombre. ¿Y qué sucedía con nuestro cuerpo? Pues manifestábamos todo lo que venía de esta fuente. Yo sé que están entendiendo. Esto es tremendo, esto es hermoso. Esto es tremendo. Esto es lo que yo quiero para que ustedes lo vivan ahora en ustedes y lo manifiesten. Que ya ustedes no están para manifestar nada de esto, sino que están ahora para manifestar todo de esto. Esto es lo que yo estoy anhelando para mí. Esto es lo que yo oro mañana tras mañana aquí por ustedes. Señor, lo mismo que yo estoy entendiendo, que yo estoy manifestando ahora, que estoy viviendo ahora, yo también quiero que ellos lo piensen, lo vivan, lo manifiesten. Así como lo quiero yo para mí, así también yo lo quiero para ellos. Hasta llegar a la estatura de la madurez del varón que es Cristo. Las cosas que vienen. Oye, las tinieblas llenarán la tierra. Las tinieblas llenarán la tierra. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero también dice la Biblia que la luz, la luz se levantará. La luz de clemencia, la luz suya, la luz de la iglesia de Jesucristo, el baluarte de la verdad, se levantará y resplandecerá en medio de las tinieblas. Así de sencillo. Bien, pregunta, no, yo no les he mandado ningún versículo de Hebreos 2:14 ni nada de eso, ¿verdad? No lo he hecho, ok, no, estaba esperando a esta clase para podérselos enviar, ok. Bien, continuamos entonces. ¿Entendieron ahí? ¿Por qué fue que puse la cabeza ahí del diablo? Aplastado, porque fue ahí abajo donde realmente él destruyó el imperio. Pero también tenemos que mirar la cruz, ¿no? Él destruyó el cuerpo de pecado. Al destruir el cuerpo del pecado, oiga, fue fácil para él bajar y entrar en el corazón de la muerte. Por ejemplo, mira que trae Dios en el corazón que las abejas tienen todas una misma mente colmena, que si muere la reina, esa mente colmena se pierde. Ok. Correcto, al destruir la abeja madre, ¿okay? Toda la colmena del imperio de muerte igualmente era destruido. Muy buena esa, David. Bueno, entonces continuamos. El poder de la muerte se encontraba entronizado en el centro del núcleo de su espíritu y de mi espíritu, o sea, en el corazón. Amén. Efesios 4:8-9 dice, ¿y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también había ¿qué? Descendido primero. ¿A dónde? Pues a las partes más bajas de la tierra, al núcleo del espíritu. Recuerde que la tierra tiene una dimensión espiritual. Así como en lo natural hay un núcleo, ¿okay? En lo natural hay un núcleo verdadero que es el centro de la tierra. Así también hay una dimensión espiritual donde Él bajó. No solamente lo hizo en lo natural, sino también lo hizo en la dimensión espiritual. Y dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de ¿qué? ¿En dónde? ¿En el corazón de qué? En el núcleo del espíritu, el suyo y el mío. Ahora les hago una pregunta. Cuando ustedes están ahora mismo entendiendo esta verdad, ¿no se están sintiendo liberados realmente de que la muerte no tiene autoridad sobre usted? ¿No se están ustedes sintiendo y percibiendo en su espíritu que esta verdad nos está haciendo libres del estado de la muerte en que nuestro corazón se encontraba? Porque es que lo que ahora respiramos, respire, es libertad del espíritu en nosotros. La ley del espíritu de vida en nosotros nos ha hecho libres de la ley del pecado y la ley de la muerte.
Entonces no podemos dar excusas. Podemos vivir desde la dimensión de su gloria ahora. La experiencia de Jonás ilustra esta realidad espiritual cuando describe lo profundo de este lugar. Jonás 2:6, desde el Seol clamé, me echaste ¿qué? A lo profundo. ¿Qué dice? Las aguas me rodearon hasta el alma, pero no eran aguas buenas. Eran aguas de putrefacción, porque la fuente era una fuente de pecado y de muerte. La tierra echó sus cerrojos sobre mí, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Por eso es que él hace una analogía con respecto a lo que le sucedió a Jonás. Amén. Entonces, el poder de la muerte, bien. Entonces, Salmo 88:6. Las escrituras también describen este lugar como una profundidad cubierta de tinieblas. David habló acerca de que mi alma estaba ¿en dónde? En el Seol, pero él en la promesa que Dios le hace, que es una promesa profética para el Mesías, dice que no dejaría ¿qué? Su alma ¿dónde? En el Seol, ni su cuerpo en la sepultura. ¿Resucitó o no resucitó? Entonces ya no tenemos por qué vivir en la putrefacción de la muerte ni del pecado. Ahora estamos en los lugares celestiales, viviendo, de las bendiciones espirituales que tenemos ahora arriba. Oliendo a rico, oh my God, oliendo a limpio. Gloria a Dios, aleluya. Bien, entonces, punto C. La resurrección de Cristo nos da un nuevo espíritu, un nuevo corazón con una nueva mente. Oigan bien, al haber destruido Él la muerte, al haber Él se llevado, primero la desfiguración, luego entonces crucificó a ese hombre desfigurado por el pecado. Entonces dijo, ahora voy a tomar ese hombre pecaminoso y lo voy a crucificar. Y después de eso voy a absorber la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Absorbe la muerte, pero no se queda allí. Baja su cuerpo a la sepultura, pero no se queda allí. Baja a Él, a lo profundo del núcleo del espíritu, a lo profundo del núcleo donde se encontraba el imperio de la muerte. Razón por la cual al Él ser crucificado en la naturaleza de pecado, llevándose la naturaleza de pecado, ya no había autoridad de la muerte en el corazón del hombre. El juicio de la naturaleza de pecado, el juicio de la mente caída, fue crucificado y el juicio fue llevado a cabo. Él literalmente tomó el hombre de pecado y lo crucificó. Y bajó a lo más profundo. Bajó. Cuando Jesucristo descendió al reino de la muerte, la vida eterna entró en el territorio donde la muerte había gobernado desde la caída. Allí confrontó al imperio que mantenía cautiva a la humanidad. Pero la muerte no pudo retener a Cristo, porque en Él estaba la vida misma de Dios. Hechos 2:24. Este es otro versículo que les voy a enviar para que entiendan la etimología del versículo, lo que está significando esta palabra, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice al principio del versículo, que no lo leí, al cual Dios ¿qué? Levantó. Al cual Dios ¿qué? Levantó. Y si lo levantó a Él y ahora en Cristo Jesús, igualmente lo hemos recibido a Él, estamos crucificados, muertos y sepultados. ¿Cuántos creen que fuimos también levantados? Es que ese es el problema de la iglesia. Creemos una partecita, pero no creemos toda la verdad. Oigan, la verdad es recibir toda la verdad, no una parte de la verdad, sino recibirla toda. Y toda significa estoy crucificada, muerta y sepultada. Pero así también el imperio de la muerte ya no está dentro de mí gobernando a mi alma, gobernando a mi mente, gobernando a mi corazón, sino que ahora en el poder de vida de la resurrección de Cristo yo fui levantada. Pero ahí no se queda todo. ¿Qué fue lo que sucedió después? Él ascendió y se sentó a la diestra de Dios el Padre. ¿Cuántos estamos arriba?
Esa es la conclusión que debemos de sacar, Dios mío. Esto fue cada uno de los movimientos que se llevaron a cabo desde el momento, desde el momento de la concepción de nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María. Luego cuando Él es parido, luego entonces crece y luego lleva a cabo, ¿cuál propósito era? ¿Cuál propósito era? Pues la destrucción total de lo que el pecado causó en la humanidad para volver otra vez a la gloria de Dios. Y ahora el reino de Dios está dentro de nosotros para que nosotros podamos extender el reino de Dios, su autoridad, su poder, su dominio, todo lo que viene de ese reino en la dimensión espiritual, para que veamos también a hombres cambiados y transformados en el nombre de Jesús. Entonces esa palabra, dolores de parto, eso es lo que está significando esa palabra, dolores de parto. La imagen espiritual es muy poderosa. La muerte intentó retener a Cristo, como un vientre retiene a un hijo, pero la muerte no pudo contener la vida que estaba en él. Entonces, el vientre espiritual donde estaba la muerte tuvo que ¿qué? Dar a luz la resurrección. ¿Qué fue lo que dio el pecado a luz? El pecado dio a luz, el pecado dio a luz ¿qué? La muerte. Y ahora el justo, la vida dio a luz la resurrección. ¿Cuántos se ven resucitados? Esto es hermoso, 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 hermoso. De verdad, hermanos, que cuando yo medito en estas cosas, a mí de verdad solo me resta decir gracias. Gracias a Dios por lo que nos ha dado nuevo. Amén. Entonces, la muerte no pudo mantener en el corazón de la tierra a Jesús. La muerte no pudo detener, oigan bien, mantener en el corazón de la tierra a Jesús, y terminó expulsando la vida de Dios en Cristo. La muerte intentó aprisionarlo, pero no pudo. Dio a vida la resurrección. En otras palabras, la muerte nunca pudo enterrar la vida de Dios en Cristo. La vida hizo que la muerte colapsara y diera a luz el poder de la resurrección. Amén. Entonces, luego vemos Hebreos 2:14. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el ¿qué? Al diablo. Y quiero que vean esa palabra imperio. Porque no es un espíritu de muerte. Es un estado de muerte. Y ese estado de muerte es un imperio que le daba, poder dominante. ¿A qué? Al corazón, al espíritu, a la mente del espíritu. Oigan bien a esto. A veces pensamos que la muerte es algo así como un fantasma vestido de negro y toda esa cuestión. Sí, la muerte puede llegar a verse de esa manera. Lo que le estoy queriendo decir aquí, que aquí no es un espíritu, aquí es un estado que hubo a causa del pecado en el hombre, que afectó la parte del núcleo de la mente del espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, mire lo que sucedía en ese imperio de la muerte. En ese imperio de la muerte dice el poder dominante. Eso es lo que significa la palabra imperio. Poder dominante. Dice fuerza ¿qué? Gobernante. Luego dice dominio ¿qué? Que controla. Eso era lo que estaba a causa de ¿qué? De la naturaleza de pecado. La muerte controlaba, la muerte dominaba, la muerte era la fuerza gobernante que había ¿en dónde? En la dimensión de la mente del espíritu dentro de nosotros. Esto es tremendo. Pero continuamos rápidamente. El diablo produjo la muerte. La mente, o sea, la semilla del diablo fue lo que produjo este estado de imperio de muerte a causa del pecado. ¿Me siguieron acá? Cuando ella le habló, cuando la serpiente le habló y ella se comió la mentira. Bien, tenía dominio sobre ella porque el pecado le dio ese derecho sobre la humanidad. La muerte era el sistema de control sobre el hombre caído. ¿A dónde? Aquí dentro. ¿Y dónde se manifestaba? Aquí afuera. ¿Cómo? Palabras, actitudes, comportamientos, como lo quiera ver. El versículo dice que Jesús destruyó ese poder por medio de ¿qué? De la muerte. Es decir, Satanás gobernaba usando la muerte.
Jesús entró voluntariamente en la muerte y desde dentro destruyó el poder que la gobernaba. La palabra destruir, ¿qué significa esa palabra? Dejó sin efecto, la inutilizó, la anuló completamente. El poder de la muerte fue anulado completamente en su interior. Usted tiene ahora un poder, usted tiene ahora un dominio, usted tiene ahora el poder y la vida de Cristo Jesús tomando lugar ahora. En ese mismo lugar donde estuvo la muerte, ahora la vida tiene todo el poder en usted. Estos versículos que yo les voy a mandar, medítenlo durante los 5 días que vamos a estar, porque yo quiero que de verdad, cuando usted medita estas cosas, usted comienza a entender, wow, sí puedo ser transformado. Sí puedo tener una mente totalmente llena de luz, llena de vida, llena de la justicia, llena del poder, llena de la verdad, llena de la pureza, llena de la santidad, llena de todo lo que viene y procede del único verdadero. Y sí se puede. Ok, vamos a descanso.